Económica, la violencia económica, todos los actos, cualquier acto que implique el control de los ingresos del individuo, del apoderamiento de los bienes, propiedad del otro, cuando él o ella trabajan, a ver, dame la quincena, yo la administro, te voy a dejar nada más para tus pasajes, para lo que necesito, para que lo que tú necesitas nada más para tus pasajes, porque aquí no vas a la casa, te voy a retener el ingreso. Cuando alguna persona retiene ingresos, retiene bienes, cuando hay emboscado, cuando hay afectación, estos niños, cuando le quitan dinero a una persona, es que tú no tienes por qué tener ese dinero que ganaste, es para la familia. Cuando destruyo o desaparezcan los objetos del contrario, a lo mejor él o ella se enojan y empiezan a destruir. Ya te destruí tu consola de videojuegos, ya te destruí tu caja de maquillajes porque estoy enojado. Voy a desaparecer objetos, se los voy a esconder, tus documentos personales, tus bienes, tu dinero, tus recursos económicos. Cuando desaparecemos o afectamos algún recurso económico de la pareja o de algún integrante de la familia, también el incumplimiento del pago de alimentos se considera violencia económica. ¿Okay? Si yo no pago alimentos, también eso es violencia económica. Y si yo no pido los alimentos de una persona que sé que los necesita, también eso es violencia económica. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando, muchachos, o no? Violencia sexual. Violencia sexual. La violencia sexual son actos u omisiones también, formas de expresión que pueden consistir en realizar prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor. La celotipia. La celotipia también es una manera de violencia sexual, no necesariamente, como ustedes se lo imaginan, te voy a obligar a tener relaciones sexuales conmigo. Pues sí, es una forma de violencia familiar, sexual, perdón. Es una forma de violencia sexual, pero no es la única. No es la única forma de violencia sexual. Si yo quiero dominar o quiero obligarte a hacer algún tipo de práctica que no te gusta, que no te agrada, también eso. Los celos también son violencia sexual. Cualquier acto que realice la pareja tendiente a dominar al otro, que tendiente a manipular a la pareja, que genera un daño. Si yo realizo cualquier tipo de actividad que puede generar un daño en la pareja, eso es violencia sexual. Si yo estoy tratando de manipular a mi esposo o a mi esposa para que vayan a algún evento, para que yo obtenga algún beneficio, a mi pareja, cuando yo la manipulo, pues eso es violencia sexual. ¿Tienen alguna duda de esto? Todas las personas dentro del núcleo familiar se supone que tienen derecho a un ambiente de respeto, de integridad física, emocional, sexual, económica. Hay que evitar ciertas conductas. Recuerden cuando vimos este tema de la justificación ética, moral, lógica, teleológica del derecho familiar, justamente para evitar ese tipo de conductas, justamente para que se propicien de manera adecuada y funcional las relaciones entre los miembros de la familia, se evita a toda costa que se den estos actos de violencia familiar. Esto es justamente lo que hay que evitar. ¿Ok? Bueno, hay muchas maneras de aterrizar la violencia familiar. Déjenme comentarles que hay una ley especial que regula la violencia familiar. También se la subí por ahí al Classroom. Ley de asistencia y prevención de la violencia familiar. No es una ley de carácter civil, es una ley de carácter familiar. Si ustedes quieren, claro que hay un capítulo en el Código Civil de la violencia familiar, pero una ley especial, ustedes como doctos en el derecho familiar tienen que saber que existe esta ley especial, que si ustedes quieren abordar un problema de violencia familiar desde el punto de vista civil, pueden acudir, pueden consultar en el Código Civil y pueden consultar esta ley también de asistencia y prevención de la violencia familiar. Y hay varios tipos, hay varias maneras de abordar este problema. Lo pueden aterrizar desde el punto de vista civil, como les decía, o desde el punto de vista penal. Si ustedes abordan el problema de violencia familiar desde el punto de vista civil, ustedes van a demandar. ¿Qué es lo que demandan? Van a demandar, le van a pedir al juez
¿Qué le van a pedir al juez? Si alguno de ustedes es víctima de violencia familiar, ¿qué se les ocurre que es lo que le tendrían que pedir al juez de lo familiar? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué le pudiera pedir al juez familiar cuando sucede este acto o este acontecimiento de la violencia familiar? ¿Qué le pedirían? Sí, claro. Ah, a ver, pero desde el punto de, eso es penal, claro, pero desde el punto de vista civil, ¿qué le pedirían? El juez de lo familiar no puede decretar eso porque no es su materia. Eso ya lo veremos ahorita en el tema penal. Pero desde el punto de vista civil, ¿qué le van a pedir al juez de lo familiar? ¿Por qué se puede demandar la violencia familiar desde el punto de vista civil? ¿Qué le van a pedir? Hay unas figuras en derecho familiar, en derecho procedimental familiar, que se llaman providencias cautelares. Se llaman providencias cautelares. Son medidas que se van a pedir al juez para prevenir que se sigan suscitando estos actos. Una de esas medidas justamente es la separación de cuerpos. Mi esposo o mi esposa me está agrediendo. Juez, por favor, decreta inmediatamente la separación de cuerpos. Y el juez va a decir, en este momento se ordena que los cónyuges vivan separados porque hay actos de violencia familiar. El juez va a prevenir a la persona que está cometiendo esos actos de violencia familiar para que viva, para que ya no viva en el domicilio o para que ya no se acerque la persona víctima de la violencia familiar. ¿Ok? Te voy a decretar una orden de restricción. Ya no puedes estar a tantos metros de esta persona, ya no puedes vivir con esta persona. Y además, hay sanciones. Todo lo que es civil, cuando yo voy a plantear un juicio civil o un pleito civil, todo se traduce también en dinero. Yo puedo pedir una compensación por cuestiones de violencia familiar. Y si el juez de lo familiar decreta que existe una violencia familiar, el juez va a respetar y va a decretar las medidas suficientes, como esto de la separación de cuerpos. Y si la persona que está obligada a no acercarse a la otra persona violenta, viola, desobedece estos mandamientos, el juez de lo familiar lo que va a hacer, pues es imponer sanciones. Primero va a ser una amonestación. Oye, te dije que no te puedes acercar. Ya es la primera falla, te voy a amonestar, te voy a llamar la atención. Después de la amonestación, si vuelve a ocurrir este acto y hacemos caso omiso a la instrucción que decretó el juez puede decretar una multa, ¿ok? Si después de la multa, después de pagar la multa, volvemos a reincidir, el juez va a fijar una multa más cara, va a fijar ¿ok? Una multa más, una multa más onerosa. Y si después de la segunda multa vuelvo a reincidir, pueden decretarme el arresto hasta por 36 horas. Ojo, el arresto sí consiste en una privación de la libertad, pero no es penal, es administrativo. El juez de lo familiar tiene la facultad de imponer ese tipo de medidas de apremio. Si tú violas desacatas una instrucción dada por el juez, primero te va a amonestar, luego te va a imponer una multa, luego te va a imponer una multa más fuerte y luego te va a arrestar por 36 horas. Y si vuelves a reincidir, como él no puede conocer cuestiones penales, le va a dar vista al Ministerio Público. Oye, este señor no entiende, esta señora no entiende. Empieza a tramitar una carpeta de investigación en materia penal porque, pues, este señor no entiende o esta señora no entiende. ¿Sí me explico?
Eso es un tema porque, a ver, me estás hablando de cosas penales y a su vez me estás hablando de cosas civiles. ¿Por qué? Vamos a realizarlo primero desde el punto de vista penal. Tú planteaste una denuncia porque alguien te asaltó, ¿ok? Eso es en la vía penal. Seguramente acudiste a un ministerio público, ¿ok? Levantaste tu denuncia, todo el tema. Seguramente le giraron un citatorio al probable responsable, ¿ok? Ese probable responsable tenía derecho para ser entrevistado, exponer su versión de los hechos, etcétera. Ustedes tenían que darle seguimiento a esa carpeta de investigación. Eso es ante el Ministerio Público. El Ministerio Público no es un juez, ¿eh? Por eso te digo que a lo mejor aquí hay un tema o hay un entendido que no sabemos. El Ministerio Público es una autoridad administrativa, no pertenece al Poder Judicial. Eso es lo primero, ¿ok? Tú como víctima del delito, a lo mejor tienes que ir paulatinamente ante el Ministerio Público para darle seguimiento a tu carpeta, para ver qué es lo que está pasando. Tú a través de tu abogado, de manera personal, como sea, ¿ok? Hay que ver qué pasa. Y hay que ver por qué te estaban girando esos citatorios. Eso es en lo penal. En lo penal, eso sí lo puede hacer el Ministerio Público. Si considera pertinente, puede girar una orden de localización para alguna persona. Lo que se me hace extraño es que tú eres pues, la víctima. Habrá que ver si te estuvieron citando y por qué no te notificaron. Y ahora tú me hablas de un juez. Un juez quiere decir que si ya un juez está girando esa orden a lo mejor no viene del Ministerio Público, esa orden a lo mejor viene de un juzgado. Habría que ver el documento. Si viene de un juzgado, es una situación totalmente diferente a la denuncia que tú planteaste. Y eso quiere decir, ok, te continúo platicando. Si esa orden viene de un juez, lo primero es que quiere decir que viene de otra autoridad distinta al Ministerio Público. Seguramente no viene de ahí, viene de algún juez. Quiere decir que alguien planteó algo donde ustedes estaban involucrados y que a lo mejor el juez los mandó llamar, nunca se les notificó y como nunca se les notificó, pues obviamente no comparecieron. A lo mejor el juez ordenó, y seguramente fue así, ordenó la notificación personal de algún acto para que tú asistas a alguna diligencia y a tu esposo igual, ¿ok? Y a lo mejor, y eso se da mucho en la práctica, a lo mejor esa notificación, porque las notificaciones también se pueden hacer en falso, a lo mejor el contrario en juicio lo que hizo fue pues practicar esa notificación, muchas veces se da eso, le damos un dinero al actuario para que haga como que te notificaron, cuando en realidad no te notificaron. Ahí lo primero que tuvieron que haber hecho, porque además están haciendo un acto de molestia, esas autoridades estaban haciendo un acto de molestia en tu contra, en contra del esposo, sin haber sido oídos y escuchados, oídos y vencidos en juicio. Ahí lo que tuvieron que haber planteado, pero pues, yo lo entiendo, son cosas que pasan de momento a momento, son situaciones en las cuales no tienes el tiempo para resolverlo. Eso que te ocurrió y eso que les ocurrió es un verdadero acto de inconstitucionalidad. Violaron sus garantías de seguridad jurídica. A ver, a mí no me notificaron nunca. Era para que hubieran planteado un amparo. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo ser detenido. Yo no puedo ser detenido sin haber antes no me pueden privar de mi libertad, no me pueden ejecutar alguna medida administrativa sin haber antes haber sido oídos y vencidos en juicio. ¿Ok? Y cuando planteas el amparo, el juez federal va a suspender provisionalmente esa detención en lo que se decide si efectivamente tuviste la oportunidad de defenderte o no de esa ilegal notificación, porque fue una notificación o fueron varias notificaciones ilegalmente practicadas. Si hubieses ganado el amparo, se hubieran declarado nulas esas notificaciones y hubieran declarado nulas esos arrestos por 36 horas. El problema aquí es que pues ya te tocan la puerta y están afuera las autoridades. ¿Qué haces? Durante ese tiempo que estuviste en el torito, a lo mejor, pues pudieron haberse movido con un abogado para que planteara un amparo en contra de sus actos, pida la suspensión del acto reclamado porque nunca te notificaron conforme a derecho, nunca tuviste la oportunidad de defenderte en juicio y pues tú no puedes sufrir ese tipo de violaciones a tus derechos fundamentales hasta no ser oída y vencida en juicio. Más o menos ahí. Eso tendría que ser, pero por lo que me comentas viene de un juez y no viene del proceso penal, o bueno, de la investigación penal que están procesando, ¿ok? Más o menos sería así. ¿Sí contesté la pregunta?
Ok, ok, sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. El simple hecho de que no le hayan enseñado los documentos, pues es una flagrante violación al artículo 16 constitucional. Para que una autoridad ejecute un acto de molestia en mi contra, tiene que ser a través de un mandamiento en forma por escrito, emitido por la autoridad competente, dirigido a mi persona, a mi domicilio. Las autoridades pueden hacer solamente lo que viene en ese documento, no pueden hacer otra cosa. El hecho de que no hayan tenido acceso a ese documento también es otra violación a la Constitución. También por eso, eso también lo hubieran tenido que haber relacionado en el amparo, en la demanda de amparo, porque eso es naturalmente una violación. Y si se acredita que no fue así, pues naturalmente van a dejar sin efectos esa detención, esa orden de detención y de arresto. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tipo de personas o qué tipo de entes en el derecho familiar pueden ser víctimas entonces de la violencia familiar? Pues cualquier miembro de la familia, el esposo, la esposa, perdón. También los concubinos pueden demandar o solicitar la violencia familiar. ¿Ok? Los niños, las niñas, los adultos mayores también. Cualquier miembro de la familia también se suscita mucho entre parientes, los tíos, las tías. Tengo un problema con mis tíos porque vienen a reclamarme de manera muy violenta y vienen a amenazarme y a gritarme y a decirme que yo y que voy a ver. Eso es violencia familiar. Cualquier miembro de la familia puede ser víctima de violencia familiar y no necesariamente tengo que vivir con ellos. Puede ser cualquier miembro de la familia. ¿Ok? Las personas que están sujetas a una custodia, a una guardia y custodia, a una patria potestad, las personas que necesitan una protección especial conforme a las reglas del derecho familiar, estos grupos sociales desfavorecidos o vulnerables que referíamos al principio del curso. El no recibir educación por parte de un menor también es una forma de violencia familiar. ¿Ok? Cuando nosotros demandamos la violencia familiar en la vía familiar, podemos demandar una indemnización por daños y perjuicios. Daño en materia civil. ¿Qué es un daño en civil? Daño es una pérdida o menoscabo. Así podemos definir al daño en materia civil. El daño es una pérdida o menoscabo. ¿Ok? Yo tuve una afectación. Por tu culpa yo perdí dinero. Eso es un daño, una pérdida o un menoscabo en mi patrimonio. Un perjuicio. Un perjuicio es todo aquello que dejo de percibir o todo aquello que dejo de recibir por tu culpa. Por tu culpa yo tuve que presentarme en una audiencia y perdí todo el día de trabajo y me descontaron el día. Eso es un perjuicio, porque todo el mundo, yo voy a demandar daños y perjuicios. A ver, no en todos los casos procede eso. ¿Ok? Si yo tengo manera de acreditar al juez que por tu culpa yo perdí o dejé de percibir, ahí sí proceden los daños y perjuicios. En el caso de la violencia familiar, civilmente se puede pedir una indemnización por daños y perjuicios. Por eso todo lo que sea civil se traduce siempre en dinero. ¿Ok? Les comentaba también que en el caso de, de los alimentos, las personas que no dan alimentos y que están obligadas a darlas, eso es violencia económica. Independientemente de que se tienen que inscribir en el Buró de Deudores Alimenticios Morosos, ¿qué datos se inscriben en el Buró de Deudores Alimenticios Morosos? El nombre del deudor, los apellidos, ¿ok? Se tiene que levantar un acta, el monto de la deuda. Este señor debe alimentos hasta por 100,000 pesos. El juez que ordena, porque el juez es el que tiene que ordenar esa inscripción en el Buró de Deudores Alimenticios. El juez 23 de lo familiar ordenó la inscripción. Los datos del expediente, el RFC de los deudores, todos esos datos, todo ese cúmulo de datos se inscriben en en el Buró de Deudores Alimenticios. ¿Sí está claro? Sí, adelante. Sí. Tú puedes acudir ante el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad,
para decir al Ministerio Público que tienes conocimiento de algún acto de violencia familiar. Y el Ministerio Público tiene la obligación de hacerlo del conocimiento del juez de lo familiar o seguir la carpeta de investigación. ¿Ok? Ok. Todas las personas, a ver, alguien, ¿quién tiene duda? Ujú. Perjuicio, ¿eh? Es perjuicio. A ver, se los escribo para que lo, perdóname, pero es que eso es importante. Se los voy a explicar aquí. Perjuicio. Así, perjuicio. ¿Qué más? Te embargan. Te embargan bienes para cumplir. Para empezar, no me van a condenar tan fácil al pago de daños y perjuicios. Yo tengo que acreditarle al juez que efectivamente perdí ese monto por culpa de esta persona. Eso a lo mejor lo hago a través de una pericial en materia económica, financiera, contable. ¿Ok? Si ya te condenaron, te puedo embargar. ¿Ok? Te puedo embargar perfectamente. En algún momento vas a tener bienes o dinero para hacerlo. Si en el momento que yo te quiera embargar los bienes que tienes no son suficientes, pues embargo parcialmente los bienes, va a llegar un momento, va a llegar un momento que vas a tener más bienes y te voy a seguir embargando los bienes. O pueden embargar las cuentas bancarias, eso también es algo que se utiliza mucho. Oye, pues embargo la cuenta bancaria tal, de tal banco, y automáticamente congelan la cuenta, todos los recursos que vayan cayendo a esa cuenta quedan congelados para que se pongan a disposición del acreedor. ¿Sí me explico? Ok. ¿Alguien más? Buró de deudores alimenticios morosos. ¿Cómo que si están ahí? Cuéntame. Ah, ok. ¿Te refieres a que si hay un impedimento para el matrimonio o a qué te refieres? Ujú. Sí, sí, tiene, ajá, si les pidieron ya ahorita, porque ya se está, en algunos lugares ya se está solicitando ese certificado para saber si eres deudor alimenticio moroso o no. Si ya te lo pidieron, pues bueno, es ese al que te estés refiriendo, seguramente sí, ¿ok? Ujú. Ok, 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 ok. Sí, para acreditar que ustedes no deben pensión alimenticia, es correcto. ¿Qué más? Ok, ¿alguien más? En el caso de los alimentos, sí. Si ya hay una sentencia donde el juez ordenó pagar eso, condenó a una persona a pagar esos alimentos y ya está firme esa sentencia, yo puedo pedir, puedo exigir el pago de sus alimentos a través de la fuerza. Y a través de la fuerza es, si no me lo pagas, te voy a embargar bienes. ¿Okay? Pueden embargar muchas cosas, no nada más bienes, no nada más el refrigerador y el microondas ni el carro. Pueden congelar cuentas bancarias, pueden embargar un fideicomiso, pueden encargar algún adeudo que tenga algún acreedor, si usted pueden encargar la caja, pueden embargar la caja chica de alguna negociación, pueden embargar un inmueble. El chiste de los embargos es ser creativos. Pueden embargar muchas cosas para garantizar, eso depende mucho del abogado, ¿ok? Bueno, uh-huh. En cuanto quede firme, en cuanto quede firme, recuerden que primero el juez, si yo estoy demandando alimentos, llevo a cabo mi proceso, el juez dicta una sentencia. Yo tengo un tiempo para apelar esa sentencia. Si no apelo la sentencia durante ese término, ya queda firme.
y a partir de ese momento. Si no, si yo apelo, todavía no ha quedado firme. Tengo que esperarme a ver qué pasó en la apelación. Si pierdo la apelación, todavía tengo 15 días para plantear el amparo. Si yo ya perdí el amparo, en cuanto regrese el expediente al juzgado, como ya quedó firme, en ese momento yo puedo pedir ya el embargo. ¿Ok? ¿Sí me explico? Uh-huh, uh-huh. Ah, no, 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 no. O sea, la inscripción en el Buró de Deudores Alimenticios es solamente una de las consecuencias que ocurren si no pagas alimentos. Si te dejan de pagar alimentos, es más, por 2 meses. A los 2 meses tú puedes demandar el pago de alimentos. No te tienes que esperar a que lo inscriban en el Buró de Deudores. ¿Ok? ¿Sí esa era la pregunta o no? No, 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 no. No, el Buró de Deudores Alimenticios no tiene nada que ver con el embargo. Nada. Quitemos esa parte, ¿ok? ¿Cuándo puedes embargar? ¿A partir de qué momento puedes embargar? Si ya la sentencia donde lo condenaron queda firme, ya, hoy quedó firme. Mañana tú puedes hacer un escrito para solicitarle al juez que embargue, primero le requieren formalmente, ya quedó firme hoy la sentencia, te condenamos a pagar 100,000 pesos de alimentos. Mañana lo primero que hace el juez es pedirle voluntariamente al deudor, oye, ya quedó firme, tienes 5 días para pagar alimentos de manera voluntaria, esperas a que transcurran esos 5 días. Si después de esos 5 días, por decir algo, ya no los pagó, a partir del día siguiente, tú haces otro escrito, lo metes al juzgado y ya le pides al juez que gire una orden de embargo. Te va a conceder esa orden de embargo. Y tú ya tienes que planear tu diligencia para ir a embargarlo. ¿Sí me explico? Sí, primero se requiere de manera voluntaria el adeudo. Te dan 5 días por lo general. Si en esos 5 días no se cumple, porque ya está firme, pues ya puedes pedir la orden de embargo. ¿Ok? Bueno, ahorita que hablábamos de esta Buró de Deudores Alimenticios, la inscripción en el Buró de Deudores Alimenticios se puede cancelar naturalmente, pues por cumplir el pago de alimentos. Si yo debía 5 años y pago esos 5 años, se lo acredito al juez con billetes de depósito, ya pagué, pues se cancela esa inscripción. Si yo garantizo los alimentos, también se cancela la inscripción, porque también me pueden inscribir, me pueden dar de alta en el buró por no garantizar los alimentos. Si me descuentan el sueldo por parte de mi empresa, también se puede cancelar la inscripción en el buró. Si ya me están reteniendo sueldos o salarios, también. Si ya cumplí ese pago de alimentos, ya me pueden automáticamente cancelar esa inscripción. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, para terminar esto del buró de deudores. Y para concluir el tema de la violencia familiar, pues bueno, todas aquellas personas que estén, ya les comenté, sujetas al matrimonio, sujetas al concubinato, a la patria potestad, a la tutela, a la curatela, cualquier tipo de actividad que se dé entre los miembros de la familia, pues puede reclamar violencia familiar. Otro tema de la violencia familiar, ahora desde el punto de vista penal, porque también puedo aterrizar la violencia desde el punto de vista penal. También es un delito que está previsto en las leyes penales. Yo puedo acudir ante el Ministerio Público para plantear una querella, así se le llama, denuncia o querella, por violencia familiar. Y eso ya es penal, eso no tendría nada que ver con lo familiar. Y entonces el Ministerio Público lo que va a hacer es va a crear una carpeta de investigación para integrar las pruebas, para saber si efectivamente ha sido una violencia familiar, va a girar un citatorio a las personas que hayan señalado como responsables, les va a hacer una entrevista a todos para documentar esa carpeta y si se acreditan los elementos de la violencia familiar, pues automáticamente se inicia el proceso penal ante el juez de control y obviamente las sanciones en materia penal, como saben, son privativas de la libertad. La consecuencia civil es dinero, la consecuencia en materia penal es privación ilegal de la libertad. Eso no
tenga la facultad para pedir algún tipo de medida o de orden de restricción. Y además hay otra manera también de aterrizar el problema de la violencia familiar. Se puede aterrizar desde el punto de vista de la mediación o de la conciliación. ¿Alguien ha oído hablar de la mediación y de la conciliación? ¿Cómo es eso? ¿De qué manera funciona? Ajá. Mm, Eso es interesante. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sí, exacto, les voy a platicar para que sepan un poquito más de esto. Aquí en la Ciudad de México hay un centro de mediación que depende del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ustedes van a llevar una materia que se llama Teoría General del Proceso, si es que no la han llevado. ¿No la han llevado? ¿O ya la llevaron? Ok. Van a llevar Teoría General del Proceso, que es la primera materia procedimental que ustedes van a llevar. Y van a analizar cuáles son los medios para solucionar los conflictos. Lo primero que tienen que analizar, medios para solucionar los conflictos. Hay unos medios que se llaman autocompositivos, que están prohibidos en la ley, porque nadie puede hacer justicia por su propia mano. Si nosotros no podemos llegar a un acuerdo, yo tengo un conflicto con alguien más y no puedo llegar a y no puedo llegar a una solución, nosotros vamos a someter nuestro conflicto a un tercero para que ese tercero nos apoye en resolverlo. Una de las y esas formas se llaman, les voy a aclarar en el chat, hay medios autocompositivos. Autocompositivos es cuando una persona soluciona el conflicto. Y el que yo les comento son heterocompositivos. Medios heterocompositivos de solución de conflictos. Heterocompositivos quiere decir que yo someto mi pleito a otra persona. Si yo tengo un pleito con una persona, con mi esposo, con mi esposa, con una persona que me debe dinero, yo voy a someter ese pleito a un tercero para que me ayude a resolver mi pleito. Y hay varias formas, hay varios métodos de solución de conflictos heterocompositivos. Primero que nada está la mediación. Está la mediación. Segundo está la conciliación. Está la conciliación. Tercero está el arbitraje. Está el arbitraje. Está el arbitraje. Y cuarto, la tutela jurisdiccional. Tutela jurisdiccional. Tutela jurisdiccional. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El mediador. Cuando yo quiero someter mi conflicto ante un mediador, oye, este señor no me paga. Antes de irme a juicio, quiero ver si podemos mediar. Hay mediadores en la Ciudad de México y en los demás estados de la República. ¿Y qué va a hacer el mediador? El mediador nos va a sentar en una mesa y nos va a dejar hablar a nosotros. Tú me debes, yo te debo. Lo único que va a hacer el mediador es intervenir cuando las cosas se salgan del lugar. Oiga, no le hable así a la señora. Oiga, no le hable así al señor. Si llegamos a un acuerdo, pues se va a hacer un convenio donde solucionamos el conflicto. Los mediadores aquí en la Ciudad de México, los convenios que se hacen ante el mediador, tienen la categoría de sentencia firme. ¿Ok? El mediador no se va a meter, solamente va a intervenir cuando las cosas se pongan incómodas o álgidas. En cambio, el conciliador sí. El conciliador, nos vamos a sentar con el conciliador y el conciliador va a proponer posibles soluciones. A ver, señor, ¿por qué no quiere hablar? Vamos a hacer la lucha. La señora está en toda la disposición. ¿Qué le parece si hacemos un plan de pagos en este esquema? ¿Usted qué opina? El conciliador va a proponer posibles soluciones, a diferencia del mediador. Ojo, ni el mediador ni el conciliador pueden dictar sentencias, a diferencia de los jueces. Solamente los jueces pueden dictar sentencias
y esas sentencias pueden ser exigidas por medio de la fuerza. Si en la mediación no llegamos a nada, el mediador, obviamente no va a hacer ningún convenio, no hay nada que hacer, voy a tener que demandar. Si yo llego a un acuerdo con el mediador, ese convenio, si se incumple, lo puedo demandar el cumplimiento forzoso de ese convenio, pero fue porque en su momento llegamos a un acuerdo. ¿Ok? ¿Les queda clara la diferencia entre mediador y conciliador? Bueno. Mañana vamos a seguir hablando de mediación, de conciliación, de arbitraje, de estos medios, y vamos a empezar a platicar de temas también interesantes. A partir de mañana vamos a hablar de la filiación, del reconocimiento de hijos, de los juicios del reconocimiento de hijos. Se pone también interesante, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda de la clase de hoy, muchachos? El conciliador va a proponer soluciones. Si yo acudo con un conciliador, nos vamos a sentar a una mesa y el conciliador va a proponer posibles soluciones. Va a hacer todo lo que esté a su alcance para que las partes lleguen a un acuerdo, a diferencia del mediador. El mediador simplemente va a intervenir cuando las partes actúen de manera inconveniente. El conciliador sí va a proponer posibles soluciones. ¿Sí está claro? Ok. ¿Alguien más? Uh-huh. Ajá. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya interviene un tercero, diferente a las partes involucradas. En la conciliación interviene el conciliador, ese es el tercero. En la mediación interviene el mediador, ese es el tercero. En el arbitraje interviene un árbitro, ese es el tercero. En la tutela jurisdiccional interviene el juez, ese es el tercero. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, nos vemos el día de mañana y agradezco su atención, niños. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, niños. Hasta luego. Gracias. Siendo las 12 horas con 59 minutos del día 15 de julio de 2021, se da por terminada la sesión del día de hoy del curso de recuperación académica de Derecho Civil.